Muy buenas noches. Va a jugar Tigres o algo así, ¿verdad? Bueno, como a mí el fútbol ni me viene ni me va, algo leí en Facebook, pero yo sé que puede haber alguien aficionado que haya elegido irse para allá. Bueno, cada quien elige sus prioridades. Vamos a empezar a hablar del Evangelio de Marcos. El domingo hablé sobre la diferencia de los evangelios y una pequeña introducción sobre quién es Marcos, de dónde obtuvo la información, por qué es confiable, por qué tenemos 4 evangelios, cuál es la utilidad de los 4 evangelios, por qué las inconsistencias entre ellos, más que preocuparnos, nos dan seguridad de que lo que está escrito es fidedigno. Vimos las 4 leyes de la ciencia forense, con las cuales podemos estar seguros y tranquilos que no estamos creyendo en cosas falsas, sino que hasta la fecha prácticamente ningún historiador importante, que hay muchos que se llaman historiadores, ¿verdad? Pero ningún historiador serio, importante, ha concluido que los evangelios son falsos, sino todo lo contrario. Incluso historiadores ateos dicen: yo no creo en Dios, pero al analizar la información que presentan los evangelios y de hecho el Nuevo Testamento, aplicando las reglas o las leyes de la ciencia forense, no hay forma de desacreditarlo. Así que vamos a empezar a ver ciertos puntos, 5 casos en particular, de los primeros 4 capítulos de Marcos, sobre quién es Jesús. Vamos a leer el pasaje inicial, Marcos 4:41, Nueva Versión Internacional. Dice: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? De aquí sacó el nombre del tema: ¿quién es este hombre? Y la idea es analizar lo que en 4 capítulos Marcos nos dice sobre Jesús. Ya habíamos visto el domingo que el enfoque o la audiencia de Marcos o los lectores de Marcos, los destinatarios, no eran los judíos sino los gentiles. Y muchas cosas que Marcos menciona no nos explica el trasfondo de la ley o de lo que está sucediendo desde la perspectiva judía. Así que voy a hacer mi esfuerzo limitado, porque habría que profundizar mucho en este tema, pero por cuestión de tiempo y el alcance de que se trata de que no que sea un estudio intensivo sobre lo que dice, sino una aplicación práctica en lo que estamos leyendo aquí, voy a tocar ciertos temas solamente sobre lo que está aquí, pero es mucho más profundo. Así que yo ya estoy diciendo de una vez que lo que voy a decir es solamente lo que yo considero relevante al tema, pero hay mucho más que analizar a profundidad. Entonces veamos el primer caso. Marcos 1, 40 al 44. He mencionado varias veces este caso, pero hoy quiero tocarlo un poco más profundo. El caso del leproso. Dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Así que, a ojos de un lector común y corriente, como un gentil, como tú y yo, ¿qué es lo que más te llama la atención de este pasaje? Bueno, que el leproso sanó. Pero si yo fuera alguien contemporáneo a Jesús, si yo tengo el contexto de la ley de Moisés, el contexto histórico y cultural del judaísmo, esto tiene muchos conflictos. Jesús está haciendo cosas graves desde el punto de vista del judaísmo, pero Marcos no nos da más razón, no nos da más explicación, porque sus lectores son gentiles y no van a entender lo que está pasando ahí. Pero un judío ortodoxo, aquel que niega a Jesús como Dios, o sea, dice: Jesús no es Dios, es más, es un mentiroso y todo el que cree en él es un idólatra, va a resaltar puntos interesantes aquí. Número 1, ¿por qué un leproso judío acude a Jesús para ser declarado limpio, cuando según la ley de Moisés solamente el sacerdote puede declararse limpio? 2, Jesús toca al leproso y está prohibido por la ley tocar al leproso. Entonces,
No importa el hecho de que sanó al leproso, no se fijan en eso. Parece que eso lo borran del contexto de lo que está escribiéndose aquí y se centran. ¿Por qué Jesús pretende tomar el papel de sacerdote cuando él no es descendiente de Aarón ni de la tribu de Leví? ¿Por qué Jesús trata al leproso como si él fuera un sacerdote válido? Y porque lo toca si está prohibido tocarlo. Así que, ¿qué clase de hombre es este? Un judío ortodoxo concluye que este es un estafador, un mentiroso porque ha quebrantado la ley o no ha observado la ley de Moisés. ¿Cómo pudiese alguien venir de Dios si no guarda la ley de Moisés? Así que quisiera que leyéramos Levítico 13, 45 al 46. La lepra que menciona el Nuevo Testamento, de hecho, la lepra que menciona la Biblia no es la lepra que nosotros conocemos. La lepra que menciona la Biblia es una enfermedad distinta, era curable, aunque los judíos sabían que solamente Dios podía curarla. Pero los síntomas, que no vamos a entrar en ese tema, pero si tú lees todo Levítico 14, te muestra síntomas que el leproso tenía, si la carne se veía expuesta, si se ponía blanco, si se llenaba todo el cuerpo de eso, era declarado sano, aunque si estás todo leproso, pues estás más lejos de ser sano. Así que la lepra de la cual habla la Biblia no es la misma que conocemos nosotros. Entonces, dice Levítico 13, 45 y 46, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará, con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Entonces, ¿qué hace que un leproso, en lugar de estar gritando que es impuro para que la gente no se le acerque, viene y se postra ante Jesús para que lo limpie? ¿Cuál es la lógica del leproso? Que conoce la ley de Moisés, que sabe que su deber es evitar que alguien se le acerque. Pero este leproso va y busca que Jesús lo limpie. ¿Qué es lo que está pidiendo el leproso? ¿Que lo sane? No. Si tú lees el pasaje otra vez, Marcos 1, 40, creo que es 40 o el 41, la palabra que utiliza ahí, la Nueva Versión Internacional, más arriba, please. Dice, si quieres puedes limpiarme. Y la palabra limpiarme es el griego katharizo, que se traduce como limpiar, pero en sentido figurado es purificar ceremonialmente o hacer limpio. Así que el leproso no solamente está pidiendo que su lepra sea sanada, sino que esté ritualmente limpio. ¿A qué se refiere? Bueno, los leprosos eran declarados inmundos y para poder ser reincorporado a la sociedad, como vimos en Levítico 13, tenía que vestirse de harapos, no peinarse el cabello y gritar que es inmundo. Y yo te pregunto, ¿por qué no se podía peinar? ¿Para que se vea más feo? ¿Para que la gente no se quiera acercar? ¿O por qué crees que no se podía peinar? Bueno, Levítico 14 habla de lo contagioso que es la enfermedad esta, que la ropa, lo que haya tenido contacto con él, también tenía que ser echado fuera. ¿Cuál es la probabilidad de que si un leproso usa algo, un peine, lo que sea, para estarse peinando, y lo dejan en cualquier lugar, otra persona podría tocar ese objeto sin acercarse al leproso y contagiarse? Así que el hecho de que no se peine tiene que ver con evitar la infección o el contagio a otros, no el hecho de que Dios no quiera que el leproso se peine. No sé si me explico. Entonces, el leproso le está diciendo, declárame limpio, límpiame. Eso es lo grave. Solo un sacerdote lo puede declarar limpio. Así que el leproso está viendo a Jesús como más que un hombre, porque no pertenece a la tribu de Leví, no ejerce sacerdocio. Sin embargo, el leproso reconoce que lo puede limpiar. Luego, leamos Números 19, 22. Jesús lo toca, ¿verdad? Dice, sí quiero que seas limpio. Lo toca y queda sano. Dice Número 19, 22, todo lo que el impuro tocare quedará impuro, y quien lo toque a él también quedará impuro. O sea, ¿qué pasó con Jesús cuando tocó al leproso? Según Números 19, 22, según la ley de Moisés,
Jesús quedaba impuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que el impure toque quedará impuro. O sea, que el leproso es impuro o inmundo, y cualquiera que lo toque, la inmundicia del leproso se le pasa al que lo tocó. Pero con Jesús sucede completamente al revés. Jesús toca al leproso, y en lugar de que Jesús sea inmundo, el leproso es limpio. ¿Sí me explico? Fluye en sentido contrario. Si tú tocas al leproso, te contagias, por consecuencia tú quedas impuro. Y ahorita vamos a explicar qué es eso de impuro, porque muchos critican que la Biblia dice que la mujer que está en sus días de menstruación es inmunda. Y dicen, qué feo, porque Dios le dice inmunda a una mujer que está en un proceso que Dios mismo diseñó. Porque la menstruación de la mujer hace inmunda a la mujer. Y ahorita hablamos de eso, pero a este punto, la inmundicia del leproso tendría que haber hecho a Jesús inmundo, pero es Jesús quien quita la inmundicia del leproso, hasta que sucedió al revés. ¿Qué clase de hombre? Porque ni siquiera el sacerdote podía hacer eso. El sacerdote declaraba limpio al leproso cuando había síntomas de que la lepra ya no era un problema. Jesús, a pesar de que tiene todavía la enfermedad ahí, al tocarlo, lo sana. Aún la obra que hace Jesús es mayor a la que hace un sacerdote. Y Segunda de Reyes 5:7, leámoslo por favor. Segunda de Reyes 5:7 dice: al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien cómo me está buscando pleito. Es cuando el rey de Siria le pide al rey de Jerusalén, si no me equivoco, que sane a Naamán el leproso. Y el rey dice que solo Dios puede hacer eso. Entonces, ¿quién es Jesús que sana al leproso y que la inmundicia del leproso no tiene efecto sobre él? Ahora, después Jesús le dice: vete con el sacerdote. ¿Por qué la necesidad de ir con el sacerdote si ya está sano? Bueno, porque eso es lo que pidió el leproso, ¿no? Límpiame. Así que Jesús hace la parte que es imposible para el hombre, sanarlo de esa enfermedad. Pero para que quede limpio tal como el leproso pidió, tiene que cumplir con la ley de Moisés, porque la limpieza es ceremonial. Y para que pueda reintegrarse al pueblo, el sacerdote tiene que declararlo limpio. Vamos a leer Levítico 14 del 1 al 20. Fíjate cómo parece que Jesús quebranta la ley, pero al mismo tiempo le exige al leproso que guarde la ley. ¿Qué tenía que hacer el leproso cuando se presentaba al sacerdote? Dice: el Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto al ave viva. ¿No te suena a brujería? ¿No te dicen que si en Año Nuevo atas un hilito escarlata en una vela no sé qué? ¿No te suena eso? Ahora, si ya no está enfermo, ¿por qué hay que hacer esto entonces? ¿No te parece extraño? Entonces Jesús está haciendo algo raro. Parece que se está tomando funciones que no le corresponden, porque solo Dios puede sanar la lepra y Él la sana. Toca al inmundo y no queda inmundo él. Al contrario, el leproso sana, pero le pide que vaya y que guarde la ley de Moisés ante este rito de la purificación. El rito continúa, pero no lo voy a leer hoy por cuestión de tiempo. Todavía hay que hacer más cosas, porque eso era el primer día. Tenía que irse 7 días, guardarse fuera del campamento todavía 7 días, y luego regresar, y se hacía otro sacrificio, y luego al 8º día ya podía ingresar nuevamente.
¿Por qué le pide que regrese a observar la ley de Moisés si aparentemente Jesús no guarda lo que Moisés dijo al evitar tocar a un inmundo? Así que Jesús es un hombre extraño. Y Jesús, con las cosas que te voy a mostrar, va a hacer cuestionarte la ley de Moisés, sobre todo el judío. ¿De qué sirve todo lo que Moisés dijo cuando parece que Jesús le vale y no lo observa tal como Moisés lo dijo? ¿Cómo alguien que viene de Dios al mismo tiempo no cumple con lo que Dios dijo a través de Moisés? Así que si tú fueras un judío en ese tiempo, no puede ser tan simple creerle a Jesús. ¿Sí me explico? No puede ser tan simple porque Jesús está haciendo cosas completamente diferentes a lo que sus maestros y a los hombres santos les enseñan. Entonces, Jesús empieza a traer problemas con las cosas que hace y por eso lo matan. A fin de cuentas, por eso lo matan. Entonces, ese es el primer caso. Leamos el segundo caso. Marcos 2, 4 al 12. Dice: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Nuevamente, esto es un gran shock para un judío. ¿Cómo le hace un judío para recibir perdón de pecados? ¿Qué tenía que hacer según Moisés? Presentar sacrificios por él mismo. Y según la situación, si era un sacrificio por ignorancia, era un caso. Si era un pecado de muerte, tenían que matarlo. ¿Cómo es posible que Jesús le diga: te perdono tus pecados? Y todo lo que Moisés dijo. Ahora, todavía no muere Jesús, ¿verdad? ¿Cómo le perdonó los pecados si Jesús no ha muerto? No dicen los cristianos: Jesús tenía que morir para el perdón de pecados, ¿verdad? Si Jesús tenía que morir para el perdón de pecados, ¿cómo le perdonó los pecados a él? ¿Me explico? Así que es muy complejo lo que Jesús está haciendo aquí, porque a simple vista no tiene sentido. Si tú dices: yo tengo perdón porque Cristo murió por mí, estás diciendo la verdad, pero a medias. Si tú dices: no podría Dios perdonar a nadie sin que haya sangre de por medio, entonces tienes un problema con este paralítico. Porque fue sanado sin sacrificio, sin que el paralítico pidiera perdón, sin muerte de Jesús, sin muerte de nada. Así que, ¿qué se requiere para obtener perdón de pecados? Que el Padre quiera perdonarte. Yo te pregunto: ¿cómo fueron perdonados los pecados de Adán? ¿Los de Abraham? ¿Los de Enoc? ¿Noé? ¿Cómo fueron perdonados sus pecados? ¿O no eran perdonados sus pecados? ¿Se van a salvar o no se van a salvar? Ahí está el asunto. Muchos cristianos hacen mucho énfasis: es que tiene que haber sangre, pero la Biblia no muestra necesariamente que tiene que haber sangre. Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿No sería de oquis? Si es tan simple que diga: hijo, te perdono tus pecados, ¿por qué Jesús no simplemente les dijo a todos: perdono los pecados, sin tener que morir en la cruz? Esto puede ser complicado para muchos creyentes que tienen aquí la mente de que a fuerza tiene que haber sangre. Así que los voy a dejar en suspenso porque hoy no voy a adentrarme en el tema del sacrificio.
porque más adelante vamos a ver los 4 evangelios y luego vamos a ver la crucifixión con el conjunto de los 4 evangelios para tener una sola historia complementada con los 4. Y en ese entonces voy a tocar este asunto de por qué Jesús tenía que morir y sobre todo las polémicas palabras que Jesús dice cuando está justo antes de morir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Ya ves que muchos dicen que Jesús se separó del Padre, que hubo una separación, pero eso contradice las palabras de Jesús, porque Jesús dijo: yo soy Dios. ¿Cómo puede Dios separarse de Dios? No sé si me explico. Si el Padre, como a veces tratamos o tratan algunos de entender, dice, se separa de Jesús porque Jesús es puro pecado, cuando la Biblia dice que nunca pecó, ¿cómo pudiese Dios separarse de Dios? Es imposible. Así que cuando hablamos del sacrificio de Jesús, hay mucha información al respecto, y sobre todo en las palabras cuando Él dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Así que los voy a dejar en suspenso, pero ¿qué clase de hombre le puede decir a otro: levántate, toma tu cabilla y vete? Jesús sabe que va a poner en conflicto a los maestros de la ley, y es lo primero que dijeron: ¿quién es este? Está blasfemando, nadie puede perdonar pecados sino Dios. Entonces, por simple conclusión lógica, si solo Dios perdona pecados y Jesús da evidencia de que fue perdonado el paralítico, ¿quién es Jesús? Es Dios. Pero no estoy hablando de dioses, ¿verdad? Es uno mismo. Entonces, veamos otro caso. Tercer caso, Marcos 2, 23 al 38. Dice: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes se les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Esa es la primera parte del caso del sábado. Leamos qué tenía que pasar con estos panes. ¿Por qué los fariseos luego resaltan ese hecho? Leamos Levítico 24, del 5 al 9. Dice: toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan, cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas delante del Señor sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro, así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Pausa. Cada sábado, cada día de reposo, ¿qué tenían que hacer en la mañana inmediatamente los sacerdotes? Preparar 12 tortas nuevas, cada torta de 4 kilos. ¿Cómo te imaginas una torta de 4 kilos? ¿Y cuánto tiempo se tarda en cocerse? Prepara 12, no sé cómo estaba el horno, quizás cabían las 12 juntas. Pero quiero que te grabes en la mente este asunto. Cada día de reposo se tenían que preparar estos panes. Ok, dice el versículo 8. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. Entonces los sacerdotes cada sábado cambian el pan y luego se iban al lugar santísimo y ahí se lo comían. Ellos, porque el pan es para ellos. Y luego Jesús les dice, les reclaman, fíjate, ¿qué tiene que ver los panes con el día de reposo? ¿Qué es el reclamo que le hacen a Jesús? ¿Por qué tus discípulos arrancan espigas en día de reposo? Y luego Jesús dice el asunto de los panes, que los panes se los comió David. Y David y sus compañeros no eran descendientes de Aarón.
Así que, ¿cómo es posible que David y Aarón se hayan comido los panes que solo le pertenecen a los sacerdotes y que tiene que ver eso con el reposo? He escuchado, o bueno, he leído que algunos dicen mira, bueno, obviamente los que no creen en Jesús, ¿verdad? Dicen, mira, ahí Jesús se trata de barrear. Le preguntan sobre el reposo y él sale con los panes y nada que ver. Por eso te digo que cheques que cada sábado se tenían que hacer 12 tortas nuevas y reemplazarse. Y luego Jesús primero resalta el hecho, a ver, empezando, el asunto es el reposo, y ahorita lo va a aclarar más adelante, pero el asunto es el reposo. ¿Por qué, si está prohibido que David y sus hombres coman, por qué comieron? Y Dios no se lo tomó como pecado. ¿Me explico? Otro conflicto con la ley de Moisés. Jesús le está dando en la torre a muchas cosas que la ley de Moisés enseña. Pero Jesús mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a declararla inútil, Él vino a completarla. Así que si tú dices que Jesús está haciendo cosas contrarias a la ley, Jesús mismo estaría en una contradicción cuando Él dijo que Él no viene a cambiar la ley. Entonces, si Jesús no viene a cambiarla y sin embargo se ve que no la guarda como la debiera de guardar, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el asunto de los panes no queda muy claro, pero afortunadamente Marcos nos cita luego otro caso idéntico. Vamos a leer Marcos 3 del 1 al 6. Y en este caso, creo yo, se aclara completamente el asunto. Marcos 3 del 1 al 6 dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Si te fijas, el problema otra vez es sobre lo que se hace en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Jesús está preguntando algo que el sábado no contempla. Ahorita vamos a leer la regla del sábado. Jesús les está haciendo una pregunta mucho más profunda de lo que ellos pudiesen relacionar con el sábado. Así que dice el versículo, lo que me faltó del 4, pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Así que, ¿por qué lo quieren matar? ¿Porque sanó al enfermo o porque no guardó el sábado? Fíjate cómo a ellos no les importa el hecho de que la mano le quedó restablecida, ¿verdad? Para ellos eso no vale y es extraño porque ¿qué hombre puede ordenar eso? Por eso Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, le dice, Maestro, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Pero estos que le están buscando cómo acusarlo, les importa poco las señales que Jesús hace y se enfocan en si está guardando la ley de Moisés o no. Así que eso ya es un problema, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en eso? Pero, ¿por qué se molestan tanto? Tratemos de poner a sus zapatos. Vamos a leer Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Qué dijo Moisés? Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces, ¿Jesús se lo está quebrantando, sí o no? Si dice, no hagas ningún trabajo, y Jesús le dice al hombre, levanta tu mano y lo sana, ¿Jesús está trabajando, sí o no? Cuando los discípulos en día de reposo arrancan espigas, ¿están reposando los discípulos, sí o no? Aquí ese asunto, si necesitas comer el sábado, debiste prepararte un día antes. Sábado es el séptimo día, ¿verdad? No nuestro sábado.
me refiero al día de reposo, al Shabbat. Entonces, si tú recoges espigas, contradices lo que dice Éxodo 20, porque te prepararás desde antes para que el sábado no tengas que hacer eso. Pero Jesús le dice que Él es más importante que el sábado. Luego, en el asunto de sanar a un enfermo en sábado, Jesús también está trabajando, cuando según este pasaje no debiera trabajar. Así que, ¿qué concluyes? ¿Jesús está quebrantando el sábado, sí o no? ¿Y qué relación tiene con los panes que se comió David? Vamos a Números 28, 9 al 10, y yo creo que aquí se aclara este asunto. Y aclaramos tanto lo de los panes de David como el asunto de sanar al que tenía la mano seca. Dice: cada sábado ofrecerás 2 corderos de un año y sin defecto, junto con una libación y una ofrenda de 4 kilos y medio de flor de harina mezclada con aceite. Este es el holocausto de cada sábado, además del holocausto que cada día se ofrece con su libación. Entonces, supongamos que tú eres un israelita o un judío de los tiempos de Jesús. Llega el día de reposo. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que llevar 2 corderos, ¿verdad? Ok. Supongamos que no te cuesta ningún trabajo llevarlos. O sea, los vas a tener que atar y arrastrar hasta donde vas. Supongamos que eso no es trabajo. Ok. Tú no puedes hacer ningún trabajo, pero tienes que llevar los animales. ¿Quién recibe los animales? El sacerdote. ¿Y qué hace con los animales? Los descuartiza y los pone en el altar. Y con las ofrendas de 4 kilos y medio de flor de harina, también tiene que hacer un proceso. Así que, mientras todos reposan, en sábado, ¿quién no está reposando? Los sacerdotes. Entonces, cuando dice que no deben de reposar, ¿por qué los sacerdotes no reposan? ¿Qué tiene que ver con arrancar trigo? Jesús cita que en cuanto a los panes que se tienen que preparar cada sábado, ¿quién los prepara mientras todos reposan? El sacerdote. Mientras todo el pueblo reposa, los sacerdotes no reposan. ¿Los sacerdotes están quebrantando la ley de Moisés? No. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Cuando dice, leamos Juan 5, 1 al 18. Me estoy saliendo de Marcos, pero tiene mucho que ver con lo que está diciendo aquí, porque Jesús todavía es más directo cuando les responde sobre el asunto del sábado. Dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bet-Satá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoja tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Así que tenemos 2 problemas: Jesús sanándolo y el paralítico haciendo trabajo, recogiendo su camilla y caminando. Dice, versículo 10: por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y ándala? Y anda, le interpolaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con el que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Por qué Jesús dice que su Padre trabaja en sábado? Y dice, si Dios trabaja en sábado, a pesar de que Dios dijo a través de Moisés que nadie debe trabajar en sábado, dice, Él trabaja en sábado y yo también. Así que, ¿entiendes qué hace el sacerdote en día de reposo? Trabaja, a pesar de la ley de Moisés.
¿qué hace Dios en día de reposo? Desde la perspectiva de que acepta las ofrendas, de que expía el pecado de ellos. Dios tampoco está sin qué hacer. Dios también obra a favor del pueblo, porque los sacrificios eran expiatorios. Así que Jesús aclara, la ley de Moisés consiste en que no hagas nada, así, simplemente no debes de hacer nada, entonces tienes un problema con los sacerdotes y tienes un problema con lo que Dios hace. Así que la ley de Moisés no te está diciendo de que no hagas nada, porque Jesús le pregunta, ¿debo hacer el bien o el mal en día de reposo? ¿Sanar a un enfermo es bien o es mal? Es bueno. Jesús, como los sacerdotes, aunque todavía no es nombrado sacerdote Jesús está a favor del pueblo. La carta de Pablo a los romanos y también hebreos nos habla, creo que principalmente hebreos, nos habla sobre la función de un sacerdote. El sacerdote está por el bien del pueblo. Así que mientras el pueblo reposa, aquellos que están haciendo el bien trabajan. ¿Qué estaba haciendo Jesús con sus discípulos mientras ellos arrancaban espigas? Iban y sanaban a los enfermos de las aldeas, Jesús y sus discípulos. Así que lo que los discípulos hacen para comer y cumplir con el bien que se les encomendó, no está prohibido en el día de reposo. Cuando Jesús sana, Jesús hace el bien a una persona, no está prohibido en el día de reposo. ¿Jesús lo quebrantó o no lo quebrantó? No lo está quebrantando, lo está aplicando de una manera más consistente con lo que Moisés enseñó, cosa que los fariseos no están haciendo. En otro pasaje que no lo voy a leer yo, le dice, hipócritas, si su buey cae un pozo, el burro cae un pozo, ustedes van y lo sacan aunque sea día de reposo, porque no habría de sanar a alguien. Así que Jesús empieza a puntualizar que aquellos que se ven como principales observadores de la ley realmente son unos hipócritas porque no la guardan como deberían de guardarla. Veamos otro caso. Otra cosa que parece que Jesús quebranta, Marcos 3, 31 al 35. Dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y dicen, ¿qué onda con el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hizo Jesús cuando está en medio de mucha gente y su madre y sus hermanos quieren verlo? ¿Qué hizo Jesús? Los ignoró. Y les dice a todos que ellos son más importantes que su madre y sus hermanos. ¿Eso es honrar a tu padre y a tu madre? ¿O todo lo contrario? Dices, a ver, hermano, ya me has dicho que Jesús no ha quebrantado la ley, así que te voy a decir que no, ¿verdad? Pero evidentemente sí. ¿En qué honor puso a su madre? Le quitó todo honor y dijo que cualquiera de los que estaban ahí era igual a su madre. ¿Lo está quebrantando, sí o no? ¿Por qué Jesús trata así a su madre y a sus hermanos? Imagínate que uno de tus hermanos, Dios lo está usando bastante y está lleno de gente, y tú llegas bien emocionadillo, ¿no? Oye, avísale a aquel que aquí estamos afuera. ¿Qué reacción esperas de Jesús si tú eres su familiar? ¿Qué reacción esperas? ¿Esa que les dijo Jesús? ¿Qué reacción esperas de un hombre de Dios cuya familia lo busca? Definitivamente no lo que hizo Jesús. ¿Por qué Jesús se comporta así? Leamos Marcos 3, 20 al 21. Tendríamos que entender primero para qué iban a buscarlo, ¿no? Dice Marcos 3, 20 al 21. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí.
Momentos después le avisan: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Para qué lo buscaban? ¿Querían una visita? ¿Qué significa que digan eso? Querían hacerse cargo de él porque decían está fuera de sí. Este es un asunto vergonzoso para ellos. Querían llevárselo a su casa y encerrarlo porque está loco. ¿Me explico? Se avergüenzan de él. ¿Se acuerdan que ya vimos en otro tema? No me acuerdo hace cuánto fue, cuando Pedro trata de convencer a Jesús de que no muera en la cruz, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Dice: todo el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Porque Pedro, tratando de guardar las profecías mesiánicas, le dice: es imposible que tú te mueras. Si tú te mueres no puedes cumplir las profecías del Mesías. Así que es completamente incompatible la muerte de Jesús con las profecías mesiánicas, y así siguen pensando los judíos ortodoxos. Y Jesús le dice: si tú te avergüenzas de mí, de este simple hecho, yo soy el Mesías y voy a morir como la Escritura dice que debe pasar. O sea, Jesús está diciendo que no se lo inventó, que la Escritura ya lo dice. Y si te avergüenzas de que Jesús no parezca el Mesías porque va a morir, si te avergüenzas de él, yo me avergonzaré de ti. ¿Qué hizo Jesús con su familia? Con los que se avergüenzan de él. No les dio el trato que cualquiera hubiera esperado, a pesar de que el mandato es honra a tu padre y a tu madre. Pero leamos Mateo 10, 34 al 39, porque Jesús, eso que hizo ahí con su familia, lo pide también de nosotros. Leamos, dice Mateo 10, 34 al 39: no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, o el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Así que Jesús te está diciendo, no que desprecies a tus padres, sino que si tú pones a tus padres por encima de Dios, no eres digno de Dios. ¿Sí me explico? Si la familia de Jesús viene porque está avergonzado de él y quiere callarlo porque lo que enseña es locura, y Jesús los obedece, ¿a quién está desobedeciendo? Al Padre. Así que Jesús no quiere saber nada con ellos. ¿Cómo puede ser posible que su familia no esté sentada junto con todos los demás que escuchan la enseñanza de Jesús? ¿Cómo es que su familia no le interesa la enseñanza de Jesús? No creen que Él sea el Mesías. Así que su familia es opuesta a lo que Dios quiere hacer. Y Jesús dice: estos que están aquí sentados, los que me rodean, los que quieren hacer la voluntad del Padre, son mi madre y mis hermanos. Esos que me buscan afuera no lo son. ¿Por qué? Porque ellos quieren impedir lo que Dios está haciendo, en lugar de que estén ahí proclamando junto con Jesús las buenas nuevas del Evangelio. ¿Entiendes por qué los trató así? ¿Qué es primero, obedecer a Dios o a los hombres? Así que, ¿está quebrantando el mandamiento o está poniendo a Dios en primer lugar? Por eso cuando le preguntaron a Jesús, resume toda la ley, dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples eso, cumples toda la ley. Así que, a pesar de que tu padre o tu madre tengas que honrarlos, si ellos son opuestos a lo que Dios te ha mandado, no tienes por qué honrarlos, porque hay que honrar primero a Dios. Fue lo que los apóstoles dijeron, Pedro y Juan, ante el concilio, ante el Sanedrín: juzguen ustedes, ¿a quién obedecemos primero, a Dios o a los hombres? Así que, qué profundidad del entendimiento de Jesús y aplicar las cosas inmediatamente y de enseñar lo que está haciendo. Obviamente, como Marcos está hablando de los gentiles, no nos explica nada de ese asunto, pero nosotros tenemos el Viejo Testamento y podemos empezar a comprender las cosas que Jesús hace. Así que no está quebrantando la ley, al contrario, la está cumpliendo a la perfección. ¿Sí me explico?
Sin embargo, para muchos, Jesús es un pecador, con las evidencias de que Jesús ha quebrantado la ley. Veamos el último caso, Marcos 4, 35 al 41. Dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Entonces, este es muy simple. ¿Qué clase de hombre le puede ordenar al mar y al viento y decirles: cállate, y que haga caso? El asunto de la ley, el asunto de perdonar pecados, el asunto de sanar leproso y el asunto sobre tener autoridad sobre los elementos naturales debiese ser evidencia suficiente para saber que proviene de Dios. Pero cuando algunos no quieren ver eso y se centran en el cumplimiento de la ley de Moisés, también podemos demostrar que Jesús no la quebrantó, que Jesús incluso la obedeció mejor que aquellos que lo acusan de no obedecer. Pero entonces, esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿para qué es la ley de Moisés? ¿Para qué? Si Jesús perdona pecados sin observar la ley de Moisés, si Abraham fue contado como justo a pesar de ser pecador antes de la ley de Moisés, ¿para qué es la ley de Moisés? ¿Y por qué Jesús está en contra de los que hacen demasiado énfasis en la ley de Moisés? Leamos estos últimos dos pasajes para cerrar el tema. Dice Deuteronomio 7, 6 al 11. Deuteronomio 7, 6 al 11 dice: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Está hablando de los israelitas, ¿verdad? No de nosotros. Quien diga: yo me apropio de esa promesa, fuera de contexto completamente. Está hablando de los israelitas. Versículo 7. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Entonces, en el primer pasaje que leímos, el versículo 6, se nos explica por qué Dios le dio la ley al pueblo de los israelitas. Dice el versículo 6: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Y la palabra santo en hebreo es apartado para, diferente de, consagrado a. ¿Cuál es el objetivo de Dios al darles la ley? Marcar una diferencia entre su pueblo y los demás. Pero esa diferencia no consiste en una limitante para Dios. No sé si me explico. Si Dios le dice: vas a hacer estos sacrificios para que te perdonen los pecados, ¿significa que Dios no los puede perdonar de otra forma? No. Eso es para ellos solamente, para que se diferencien de los vecinos. Fíjate, leamos Deuteronomio 14, 21. Yo pienso que este es más claro. Dice: no comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que vive en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines al cabrito en la leche de su madre. Así que la ley de Moisés impide que comas un animal muerto. Y le dice: si te encuentras un animal muerto, regálaselo al extranjero o véndeselo. Él sí se lo puede comer, pero tú no. ¿Por qué el extranjero sí y el israelita no?
Así que explícame, ¿es pecado comer animal muerto? ¿Sí o no? ¿Es pecado para los que guardan la ley de Moisés? Para el que no guarda la ley de Moisés, ¿le es pecado? Ahí dice que se lo coma, ese se lo puede comer. ¿Cómo puede ser que un pecado para unos sí sea y para otros no? Porque la ley de Moisés no está mostrando lo impuro, sino lo que te hace impuro. Por eso Jesús dijo, nada externo contamina al hombre, sino lo que sale de él. Cuando le critican a Jesús que sus discípulos no se lavan las manos, aunque eso no viene en la ley de Moisés, eso es tradición judía, Jesús les aclara, no hay nada que contamine al hombre, cuando la ley claramente dice que te vuelves inmundo si comes animal muerto. Así que Jesús está haciendo ver este asunto. La ley, como Pablo nos explica en la carta a los Romanos, no sirve para nada, excepto para que te des cuenta de lo malo que eres. Pablo dice claramente, por la ley nadie se va a salvar, porque la ley no fue diseñada para salvar. La ley lo único que pretende hacer es que, al momento en que Dios le dice, tú eres un pueblo santo, no hay ninguno como tú, ¿qué hacen los judíos cuando entienden eso? Dicen, tú no puedes llegar a Dios si no es por mí. Tú no puedes leer la palabra de Dios a menos que yo te la explique. Tú no puedes hacer nada con Dios porque yo tengo el pacto. Y hay muchísimos pasajes donde Dios le dice, hipócritas que se sienten superiores. No hay ninguna diferencia entre el que tiene el pacto y el que no lo tiene. Es una muestra de Dios de amor por hacerles ver cómo no son capaces de cumplirlas y que no tengan otra más que acudir a pedir perdón. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice que la ley es un guía a Jesús. La ley te demostraba que necesitas que alguien pague tus pecados porque es imposible que tú puedas hacer. Así que el asunto de la ley que Jesús continuamente pone en jaque, lo hace para demostrar que la ley no es el fin. Por eso Jesús dijo, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. La ley de Moisés no te limpia, el observarla no te salva. Lo único que pone en evidencia es que eres incapaz de cumplirla. Por eso cuando Jesús dice, oyeron que se les dijo esto, mas yo digo, Jesús viene y le da el verdadero sentido, que todo el problema es dentro de ti, no fuera de ti. Podrás cumplir toda la ley y aún así no te salvas. Es por mera gracia de Dios. Por eso cuando Jesús le dice, tus pecados son perdonados, no está quebrantando nada la ley, porque aún por medio de la ley, el perdón es por gracia. Entonces, ¿quién es Jesús? Tú tienes que tomar una de dos opciones: un loco, pecador, idólatra, falso maestro. Eso englóbala en un ser humano loco, o Dios mismo. Muchos dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Te parece que no? Jesús directamente lo dijo. Cuando les dice, yo trabajo en día de reposo, ¿cuál era la consecuencia lógica para el que estuviese trabajando en día de reposo? Muerte. Jesús le está diciendo directamente, yo voy a seguir trabajando en día de reposo. Tienes dos opciones: me matas o me crees que yo soy Dios. Y ellos tomaron su decisión. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Tú tienes que tomar tu decisión y no hay puntos medios. ¿Es Jesús Dios o es un simple loco? Si te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti. Si lo confiesas a Él, Él te confesará a ti. Así de simple. Así que cuando analizas la Biblia, hay que analizar ambos casos. Sí, las cosas que Jesús hizo nadie las ha hecho, pero todavía hay más información en cuanto a la ley, en cuanto a las ceremonias, en cuanto a la muerte de Jesús, que si Dios quiere vamos a ir analizando poco a poco. Pero a efectos prácticos, ¿cuál de las dos crees? Yo sé que me vas a decir, no, yo creo que Jesús es Dios. Bueno, ¿vives de forma congruente a eso que crees?
Si Jesús es Dios y un día te va a juzgar, ¿vives de acuerdo a eso? ¿Vives pensando que cada día es el último y quizás hoy te vayas y tengas que presentarte ante Él? Porque muchos cristianos no vivimos así, ¿verdad? Siempre vivimos seguros de que mañana será otro día. Y Jesús, en la parábola del hombre rico, le dice: necio, ¿no sabes que vinieron a pedir tu alma? Así que si tú dices: no, yo sí creo que Jesús es Dios, seamos congruentes con lo que creemos y vivamos cada día como si fuera el último, asegurándonos que las cosas que hacemos sean transparentes ante Dios, que no tengamos de qué avergonzarnos. Como dijo el apóstol Pablo: preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hace buen uso de la palabra. Así que vamos a ponernos de pie. El Evangelio de Marcos es muy corto, pero muy directo. De una forma muy directa te está diciendo quién es Jesús sin decírtelo directamente. Simplemente presentando sus palabras y sus hechos, tú concluyes que Jesús es Dios. Así que los cristianos necesitamos congruencia. Necesitamos que la gente no nada más nos oiga decir esto, sino que vea que vivimos de acuerdo a eso. Así que pidamos ese asunto. Si Dios te ha permitido entender y crees que Jesús es quien dijo ser, ¿por qué no le hablas a otros como si eso fuera verdad? ¿Sí me explico? Si realmente Jesús un día va a juzgar a todos y todo aquel que le reconozca tiene acceso al Padre, ¿por qué no se lo dices a nadie? ¿No te parece que si alguien encontrara una cura y sabe que realmente funciona porque funcionó en él y no le dice a los enfermos, ¿le es pecado? ¿Cómo puede haber cristianos secretos que a nadie le dicen? Es un asunto complejo. Aún los ateos demandan eso. Dice: mira, si los cristianos se creyeran lo que la Biblia dice, habría más cristianos hablando. No los hay. ¿Cómo puede ser que crean lo que ahí dice, pero no obran de acuerdo a lo que creen? Así que pidamos congruencia, ¿cómo ven? Si eres de la secreta, tómate en serio lo que dice ahí. No seas religioso. No regañes a los demás. Simplemente habla de lo que tú has aprendido. ¿Cómo es que Marcos nos está hablando de Jesús? Contándonos lo que Él hizo. ¿O Marcos se está tratando de convencer? No, haz lo mismo que Él. No tienes que decirle: mira, tú eres un pecador y te tienes que arrepentir porque te vas al infierno. No, simplemente habla las cosas que Jesús enseñaba. Y las personas, si le es dado por Dios, llegarán a la conclusión de quién es Jesús del que hablan los evangelios. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte primero perdón por todas las incongruencias en nuestras vidas, porque aunque aseguramos creer, estar seguros, estar plenamente persuadidos de que tú eres Dios, muchas veces no nos comportamos de acuerdo a eso. No hablamos como si eso fuera verdad, no vivimos como si eso fuera verdad, y sabemos que tú eres el único que puede cambiarnos, así que por eso acudimos a ti. Tú pones el querer como el hacer, y queremos pedirte que lo que nos has permitido entender podamos ponerlo en práctica, no de forma falsa, forzada o fingida, sino que dentro de nuestro ser no podamos evitar comportarnos congruentemente a lo que tu Escritura dice. Que la nueva naturaleza que nos has dado siempre sea la motivación principal, que nos ayudes a vencer cualquier obstáculo que nos impida hablar con plena libertad y con plena confianza. Temor al rechazo, temor a que no nos crean, temor a ser apartado, aislado, a no ser reconocido como una persona normal, a que nos juzguen de locos. Señor, quien realmente ha entendido tu mensaje y lo ha recibido, sabe que todo esto es locura para todo ser humano natural. De hecho, es lo que Pablo decía, que él predicaba la locura de la cruz, que es locura para los hombres naturales, pero para los hijos de Dios es poder de Dios. Así que te pedimos que nos permitas ser congruentes, para que todo aquel que busque nuestras vidas encuentre el Evangelio, aun si que abramos la boca, para que todo aquel que vea nuestras vidas y nuestra forma cotidiana de vivir pueda encontrar congruencia
con el Evangelio y con lo que la Biblia dice de ti. Así que, Padre, concédenos hablar con gracia, con denuedo y ser congruentes en nuestras acciones para que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Gracias de antemano. Amén.